Buenos días, tardes o noches, jóvenes, según sea la hora en que me están escuchando. Hoy vamos a continuar con las clases de química de primero medio mediante este sistema que corresponde a nuestro plan de contingencia de la Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago, que hemos decidido en coordinación con los profesores de química para que ustedes puedan tener material complementario que no demore de forma significativa el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a la contingencia por la cuarentena decretada a causa del COVID-19. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre propiedades periódicas, o sea, la famosa tabla periódica. Esto corresponde a materia de octavo básico. Sin embargo, debido a otra contingencia del año pasado, es muy probable que algunos colegios como Victoria Prieto u otro más de la corporación, no alcanzamos a verlo. Por lo tanto, vamos a retomar esta materia porque es muy importante, porque es necesaria para poder construir el conocimiento que necesitamos lograr en primero medio en química. Ya dicho eso, comencemos con un ticket de entrada. Así es. ¿Qué les voy a pedir a usted? ¿Ven esa molécula que está ahí? Esa NH3 es el amoníaco y abajo el cloruro de sodio, NaCl. Quiero que ustedes puedan escribir esas moléculas de acuerdo a la estructura de Lewis. Vamos a ver, vamos a dar un momento para que ustedes lo hagan. Ya, si todo salió bien, la primera estructura debió haberles quedado de esta forma. Como pueden apreciar, se completa 8 electrones para el nitrógeno y 2 electrones para cada uno de los hidrógenos. A esto lo vamos a llamar la regla del octeto. Sin embargo, vamos a comenzar a darnos cuenta de que en algunos casos esto no se cumple. Pero para poder entender eso, necesitamos conocer lo que vamos a ver hoy día. ¿Y qué ocurre con el cloruro de sodio? La sal común. Acuérdense que el sodio tiende a perder su electrón y ese electrón provoca que quede con una carga positiva, que ahora vamos a llamar catión sodio. Y ese electrón va a ir hacia el cloro y se va a llamar cloruro. La interacción entre ambos va a provocar un tipo de enlace altamente estable que se llama enlace iónico, que son las famosas sales, la sal de mesa o distintos minerales que ustedes van a entender la diferencia si todo sale bien y logramos retomar las clases cuando pasemos química inorgánica. Muy bien, jóvenes, ahora continuemos. Como motivación, me gustaría presentarles esta biblioteca. Yo soy un poquito obsesivo compulsivo. No es mi biblioteca, pero cuando la vi dije, oh, que está bonita. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes vean acá? Me interesa que vean cómo ordenó los distintos libros el dueño de esta biblioteca. El criterio para poder determinar cómo ordenar las cosas fue netamente arbitrario. Esto podría haber quedado de otra forma, por ejemplo, el largo del libro, o el tema del libro, o la editorial del libro, o por orden alfabético. Entonces, ¿cómo ordenan las cosas? ¿Qué criterio utilizan ustedes? Veamos por ejemplo la siguiente imagen. Esto ustedes lo van a encontrar en su vida cotidiana en muchos aspectos, por ejemplo en los playlists. Ustedes saben por ejemplo de que a veces a uno le gustan ciertas canciones y las quiere ordenar. Entonces, bueno, acá yo puse playlist y me aparecieron estas. ¿Qué tiene de especial esto? La persona, de acuerdo a sus gustos personales, los ordenó con ese criterio. Pero también existe otro, por ejemplo, este es el criterio de Spotify, y ustedes pueden darse cuenta que están por género o por estados de ánimo. Ajá. Entonces, nosotros podemos ordenar el resto de las cosas que están en nuestro entorno en base a algo. La pregunta de focalización que yo quiero hacerles es, ¿bajo qué criterio decidimos cómo ordenar las cosas? Obviamente ustedes me podrían decir es que yo no ordeno nada, mi pieza es un desastre. Bueno, ¿quién no era algo desordenado en el colegio? Pero, de todas formas, uno tiende a tener las cosas en ciertas posiciones. Inclusive, cuando uno es un poquito desordenado, de repente le mueven su orden y se enoja. Para poder entender esto, obviamente en una clase en la cual estamos por teleeducación, no puedo yo notar las ideas que ustedes me vayan dando. Sin embargo, quiero que ustedes las piensen porque las vamos a tratar de implementar a lo largo de esta clase. Como activación de conocimientos previos, quiero que ustedes recuerden que habíamos visto los distintos modelos y habíamos llegado al modelo de Bohr, el cual utilizamos para poder dar este salto en la representación hasta el famoso modelo de Lewis. Pero hoy día los voy a invitar a que demos un nuevo salto, el modelo del orbital molecular. Esto fue una gran revolución en la química. Ahí les pongo el nombre de uno de los más representativos, Schrödinger. Nosotros como latinoamericanos siempre vemos estos nombres y decimos, chuta, rayos. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes sepan? De que aparte de los modelos que habíamos mencionado, ahora va a haber algo distinto,
que eso es lo que nosotros vamos a tratar de descubrir. El objetivo de esta clase es identificar la organización periódica mediante diferentes propiedades atómicas para explicar la tendencia de los átomos a formar moléculas. Puede que este objetivo lo veamos en dos clases. El contexto, miren, les repito una cosa que a veces es un poco difícil de entender porque cuando uno aprende en el colegio siempre se enseña todo de una forma muy ordenada. Este caballero con cara de pocos amigos es Dmitri Mendeleev, es un hombre del Imperio Ruso que hizo algo muy interesante. Él logró ordenar los distintos elementos en una época en que no existía todavía la tabla periódica. La genialidad de lo que él hizo fue lograr imaginar, o mejor dicho, lograr encontrar un patrón. Nótense, acuérdense que yo les había hablado de las habilidades. La gran habilidad que está como trasfondo en toda la conceptualización de la tabla periódica es identificar patrones. Entonces, este caballero, en una época en que la gente realmente tenía polvitos de colores o cosas que se quemaban o ardían, él logró encontrar ciertas ideas o pistas para poder inclusive predecir que se tenían que descubrir a futuro ciertos elementos que faltaban. ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver. A continuación, me hubiese gustado hacer una actividad indagatoria con ustedes, en la cual hubiesen recibido unas tarjetitas, como se muestran acá, en el cual aparece el símbolo del elemento, el número y la masa atómica, y la representación como Lewis, y además la representación como el orbital. ¿Qué les quería pedir yo con esto? Que nosotros hubiésemos podido tratar de formar moléculas jugando con esto. ¿Cuántas hubiese necesitado para formar una molécula? Ahora, como no podemos hacer eso en clase, yo les voy a tratar de modificar la actividad y se las presento de esta forma. Tratemos de encontrar algo común dentro de esta distinta cantidad que son hidrógeno, litio, helio, berilio, boro, carbono, etc. Vamos a tratar de ver. El hidrógeno, ¿qué tiene en común, por ejemplo, con el helio? Parece ser que ambos tienen tan solo un nivel. ¿Se dan cuenta? Mientras que el hidrógeno y el litio tienen en común que ambos tienen tan solo un electrón que comparten. Miren qué interesante. Ya encontramos algo en común entre hidrógeno, helio y litio. ¿Cómo podríamos hacer conjuntos o disponerlos en el espacio? Sigamos analizando esto. Todos los demás, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, tienen dos, ¿ya? Pero hay algo interesante. En el caso del neón y en el caso del helio, a pesar que tienen distinta cantidad de niveles, no tienen la posibilidad de formar ningún enlace. En otras palabras, estos dos formarían un pequeño conjunto. Pensemos, ¿cómo podríamos ordenarlo? Yo, para poder hacer una introducción a la tabla, a la famosa tabla periódica, vamos a tratar de buscar lo periódico. Primero, el hidrógeno. ¿Cuántos electrones tiene que pueden compartir? Tan solo uno. El litio también. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La cantidad de niveles. Hidrógeno tiene 1, litio tiene 2. Ajá. Y ahora, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Todos ellos tienen 2. Y fíjense bien cómo los dispongo. Un electrón que puede participar desde el litio, 2 en el berilio, 3 en el boro, 4 en el carbono, 5 en el nitrógeno, 6 en el oxígeno, 7 en el flúor. ¿Y qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con el helio? ¿Y qué pasa con el neón? Veamos. Ahí están, helio y neón. Y fíjense en lo que acaba de aparecer. El helio tiene tan solo un nivel, por lo tanto aparece en el mismo nivel que el hidrógeno. Pero está en el extremo opuesto porque no participa. Y aquí comenzamos a formar la tabla periódica. Fíjense, ya comenzamos a tener los periodos. Ahora, ustedes cuando vean una tabla periódica van a aparecerle unos números romanos arriba. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. A estos los vamos a llamar elementos representativos. Y además vamos a tratar de hacer algo distinto. Fíjense qué cosa se relaciona con qué. El 1A se refiere a la cantidad de electrones que tiene para poder compartir. Es decir, 1. El 2 del berilio a los 2 que tiene. Y así, excepto en el caso del helio que es como la rareza. Pero digamos que ese número romano coincide con la cantidad de electrones que están disponibles para poder interactuar. A ese número le vamos a llamar número de valencia. Por lo tanto, a los electrones que interactúan
electrones de valencia. Ahí aprendimos una palabra nueva. Los electrones de valencia son los electrones que pueden participar en una interacción química entre los distintos elementos. Y fíjense bien, aquí hay algo interesante. Fíjense, solamente pensemos. No es necesario muchas veces, como todo el mundo cree, ponerse a hacer experimentos como loco. Veamos, por ejemplo, acá en esta tablita. Hagamos un juego. Tratemos de ver qué tiene uno que le falta al otro. El hidrógeno tiene 1, ¿cierto? Y el litio tiene 1. Y el flúor tiene 7. Y la idea es que formen 8. Podríamos decir que entonces el hidrógeno, el litio, van a tender a interactuar con el flúor. ¿Y existe el HF, ácido fluorhídrico? Sí, existe. ¿Existe el fluoruro de litio? Sí, existe. Ajá, son interacciones que se dan en la naturaleza. Por lo tanto, parece ser que esto no es tan descabellado, sino que se refleja. Ahora vamos con lo siguiente. El berilio tiene 2 y el oxígeno tiene 6. ¿Podría ser que exista el BeO, llamado óxido de berilio? Vamos a ver. Sí, existe. Ajá. O sea, mediante esta tabla podemos encontrar una explicación de por qué existen ciertos compuestos en la naturaleza. Ahora lo que les voy a preguntar es lo siguiente. ¿Podría ser que exista un tercer nivel? Tan. ¿Podría ser o no? ¿Y un cuarto? ¿Podría ser o no? Vamos a ver. Acá lo importante es que nosotros, en este dibujo que parece un Rinnegan de Naruto, nos hemos dado cuenta de que hay un núcleo. No son neutrones AN, es núcleo. Ahí están todos los neutrones y protones. El primer nivel puede tener 2 electrones. El segundo nivel puede tener 8 electrones. ¿Ya? Pero ¿y cuánto sería lo del tercero y del cuarto? Bueno, gracias a distintos experimentos y cálculos teóricos, se ha logrado determinar que son los electrones por nivel de acuerdo a esta fórmula. 2 veces el número del nivel multiplicado por sí mismo, o también, como lo decimos, el número al cuadrado multiplicado por 2. Veamos. Primer nivel, 1. Por 1, 1. Por 2, 2. ¿Cuántos electrones hay en el primer nivel? 2. Y en el caso del segundo, 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y efectivamente, eso es lo que da. En este caso, si nosotros quisiéramos sacar para el tercer nivel, nos encontraríamos con 3 por 3, 9 por 2, 18. Una pequeña reflexión. La ciencia ordena cosas que normalmente nosotros no veríamos ordenadas. Y esto es muy interesante y es algo que si a alguno de ustedes les interesa el área más humanista puede relacionarlo con cómo el ser humano logra encontrar un orden dentro del cosmos. Logra encontrar el cosmos en el caos. Hay todo un desarrollo de la teoría del caos que es muy interesante dentro de la naturaleza de las ciencias que se dio en el siglo XX. Por si alguno de ustedes quiere empezar a estudiar a partir de ahí. Ahora, vamos a pensar lo siguiente. Ahora, como cierre, a mí me gustaría que hiciéramos la siguiente actividad. Yo les voy a dejar acá los distintos elementos que vendrían siendo del siguiente nivel. El sodio, el magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Ustedes me van a decir, ¿pero cuál es cuál? Bueno, ustedes los buscan, no es tan difícil. Na, sodio, Mg, magnesio, Al, aluminio, Si, silicio, P, fósforo, F, azufre, Cl, cloro, Ar, argón. Si ustedes quieren, vamos en la siguiente clase viéndolos uno a uno. Pero para ello escríbanlo en la caja de comentarios o envíen un correo para que yo sepa que ustedes lo necesitan. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros, a partir de lo anterior, lograr obtener la estructura de Lewis, por ejemplo, vamos a pensar el aluminio? Aluminio 13, 27. O sea, tiene 13 protones y tiene 14 neutrones. Chuta. Ya, ¿saben qué? Simplemente vamos a escribir una pelota en el núcleo, porque si no van a quedar muchos puntitos. Pero lo que sí, tenemos que pensar cuántos electrones nos quedarían dando vuelta en el último nivel, o sea, en el tercer nivel. Quedaría 1, 2, 3. Por lo tanto, la estructura de Lewis sería Al con 3 puntitos. ¿Ven? Es mucho más sencillo escribirlo de esta forma. El señor Lewis nos hizo muy simple la vida. Ahora, ¿dónde localizarían ustedes el aluminio dentro de toda esta tabla que estamos construyendo? Tiene 3 electrones, por lo tanto, debería ir donde está el número de valencia 3. Eso está debajo del boro.
Ajá, pero quedó en el tercer nivel. ¿Qué significa ese nivel? Significa que tiene 3 niveles. ¿Es verdad? Sí, perfecto. Ahí entonces ponemos al aluminio. Y el resto de los otros, cuando ustedes logren hacer esta tarea, les debería quedar de esta forma. Si alguno de ustedes se pregunta por qué los colores, lo podemos ver. Pero en general, helio, neón y argón, que están en rojo, es porque no interactúan con nadie. Litio, berilio, sodio, magnesio y aluminio son metales. ¿Y qué tienen de especial estos metales? Brillo, conductividad eléctrica, dureza. Y luego en verde yo puse una cantidad de elementos que son no metales. Miren los nombres simples. O es metal o es un no metal. ¿Y estos qué tienen de especial? Se encuentran presentes en los seres vivos. Y entre medios tenemos el silicio y el boro, que son de propiedades intermedias. Ahora, el cuarto nivel. Esto es como Dragon Ball Z, el primer nivel, segundo, tercero, cuarto. Ya, en el cuarto nivel tenemos potasio, cobre, bromo y Krypton, como el planeta de origen de Superman. Esto se los voy a dejar a ustedes. Y esta va a ser la tarea que yo quiero que ustedes logren hacer para la siguiente clase. ¿Estamos? Cualquier duda, me la escriben. Pero vamos haciéndolo un poquito más desafiante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que, y les digo al tiro a la pista, que con el potasio no van a tener problemas. Con el bromo y el Krypton probablemente tampoco. Pero el problema va a estar en el cobre. Y ahí ustedes van a decir, oh rayos, parece ser que aquí hay algo extraño. Porque la tabla periódica es un poco más ancha. Y ahí ustedes van a entender por qué. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Como síntesis y retroalimentación, cualquier duda, por favor, escriban en la caja de comentarios. Tanto los profesores, tanto yo, que estoy haciendo los videos, como los demás profesores de la corporación, estamos totalmente abiertos a que ustedes puedan escribir y nosotros les respondemos apenas tengamos tiempo. Como trabajo personal, bueno, la tarea que les dejé y desafíos personales, quiero que ustedes investiguen los átomos más comunes en la superficie de la Tierra y en los seres vivos. Yo ya les di una pista. ¿Ticket de salida? No. Vamos a darles un pequeño regalo de cuarentena. No vamos a hacer un